2.2 a 2.3, reducción de orden y coeficientes indeterminados, como parte del temario de ecuaciones diferenciales de segundo grado, segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Universitario Guaym Texcoco. Vamos a dar esta presentación con la finalidad de explicar precisamente esta forma de trabajo de estas ecuaciones diferenciales, que ya hemos visto que incluso en las aplicaciones de Python que hemos estado revisando, que funcionan excelentes para el seguimiento, para lo que corresponde precisamente a la solución de problemas en ingeniería. Entonces es importante que lo veamos como una herramienta fundamental para este tipo de detalles, ¿vale? ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales ordinarias se utilizan en muchísimas áreas de ingeniería. Las más comunes que hemos visto muy frecuentemente son precisamente en circuitos del tipo RLC. Recuerden ustedes, resistencia, lo que corresponde a bobinas y a capacitores. Entonces, pues casi todos los circuitos, casi todos los circuitos en placa, van a tener resistencias, van a tener bobinas y van a tener capacitores. Entonces se aplica en casi todas las áreas de control y sobre todo en hardware, de control de hardware, y por eso es tan importante. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Reducción de orden y coeficientes indeterminados. Su servidor Gerardo Rafael Valencia, a cargo de esta asignatura de ecuaciones diferenciales, les está publicando todo este material en el canal de YouTube Videoteca Valencia, en el playlist particular de Ecuaciones Diferenciales 2026. Ya saben que es un canal totalmente gratuito que les permite revisar múltiples áreas del conocimiento para que puedan tener un grado de profesionalización bastante fuerte. La reducción de orden y coeficientes indeterminados pertenecen a la unidad 2 de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden. Su servidor, decíamos, Gerardo Rafael Valencia, como parte de la clase de la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Universitario Guaym Texcoco. Bienvenida a la sesión. Bienvenidos futuros ingenieros en computación. Hoy exploraremos herramientas matemáticas poderosas para modelar sistemas complejos. Prepárense entonces para conectar la teoría con el código. Esto incluso fue analizado y publicado por SIL en el 2018. También aprovecho para evitar lo ocurrido el día de ayer, en dar la bienvenida también a la audiencia general del canal de YouTube Videoteca Valencia, porque si no ya saben que luego por ahí nos mandan algunos mensajes diciendo que no les estamos tomando en cuenta, y no, sí los tomamos en cuenta, nada más que de pronto pues no los había mencionado el día de ayer, y entonces por eso los menciono el día de hoy. Hago la aclaración de que estoy haciendo esta grabación directamente frente a grupo, y por eso podemos incluso tener la participación de alguno de los compañeros, o que de pronto me abren por ahí algún micrófono y se escucha alguna ruidito que entra por ahí a la grabación para que no les extrañe. El contexto de ubicación.
Las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden son el lenguaje de la dinámica. O sea, normalmente cuando queremos hablar de aspectos dinámicos, o sea, aspectos que cambian con respecto al tiempo, vamos a estar hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias. Por ejemplo, la carga de un capacitor cambia con respecto al tiempo. Por ejemplo, la energía en un sistema que puede depender de la carga de un capacitor o de un flujo eléctrico, también va a cambiar con respecto al tiempo. La aceleración de un resorte va a cambiar también con respecto al tiempo y también obviamente a la fuerza suministrada al resorte para su estiramiento o para su acortamiento. Y así muchísimos factores que van a estar dependiendo de esas componentes que van cambiando con respecto al tiempo y que se dice que son dinámicos. Describen este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias de segunda orden, describen desde los circuitos RLC en hardware hasta las oscilaciones en algoritmos. O sea, son muchísimos los factores que pueden estudiarse a través de estas ecuaciones. Esto fue analizado y publicado por García en el 2021. Como objetivos de aprendizaje vamos a considerar tres aspectos fundamentales. El primero es construir modelos físicos con ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. El segundo es encontrar las segundas soluciones linealmente independientes. El tercero es resolver ecuaciones no homogéneas usando la superposición. Incluso este último fue analizado en lo que es el temario de el UAM en el 2026. La relevancia en computación. El diseño de hardware requiere el análisis de transitorios, esto es el análisis de circuitos del tipo RLC. Los métodos analíticos son la base para crear simuladores de software eficientes. Esto fue analizado y publicado por Chapra en el 2015. Como futuro probable de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? La inteligencia artificial y las ecuaciones diferenciales ordinarias, avanzan casi de la mano. Las redes neuronales ordinarias, que se conocen como neuronal ODES, funciona el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo con ecuaciones diferenciales continuas. Esto fue analizado y publicado por Chen y sus colaboradores en el 2018. Para el desarrollo histórico de Albert en 1766, introdujo el método de reducción de orden al estudiar perturbaciones celestes, o sea, estructuras de la bóveda celeste que eran difíciles de explicar por sus cambios, por su dinamismo, y entonces precisamente ahí fue donde introdujo el método de reducción de orden. Permitió resolver problemas que Euler dejó incompletos, porque no había integrado Euler la estructura de la reducción del orden, cosa que sí hizo de Allenberg. Esto fue analizado y publicado por Klein en 1972. La reducción de orden, si conocemos una solución, ¿sí? Y1x de una ecuación diferencial ordinaria homogénea, ¿sí? De segundo orden, podemos hallar entonces y2 de x, o sea, una segunda etapa en la solución. Recuerden que en la presentación pasada vimos precisamente cómo utilizar esta primera solución para encontrar la solución general de esta ecuación, la solución particular más que general, la solución particular de esta ecuación. Y ahora lo que vamos a ver es que podemos tener una primera
una primera solución, conocer una primera solución y buscar una segunda solución, y2 de x. Asumimos entonces que y2 de x es igual a u de x de y1 de x, o sea, es función de la primera solución que conocemos. Esto fue analizado y publicado por Sill en el 2018. La reducción de orden, entonces, en esta diapositiva, vamos a presentar el concepto de reducción de orden que como una técnica fundamental para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden de la forma, ¿sí? Porque luego de pronto me preguntan, ¿y cuál es la forma de la ecuación? Entonces pongamos atención aquí. La forma es a2 de x y' más a1 de x y' más a0 de x y igual a 0. El principio central es que si ya dispone de una solución conocida, y1 de x, no nula, o sea que no tenga valor 0, es posible encontrar una segunda solución linealmente independiente del tipo y2 de x, proponiendo que esta última es el producto de una función desconocida ux por la solución ya conocida, ¿sí? Y esta metodología es crucial porque permite construir la solución general del sistema como una combinación lineal de ambas, garantizando que el conjunto de soluciones sea completo. En la reducción de orden, el proceso matemático referenciado bajo el rigor del autor como Sill 2018 consiste en sustituir y2 igual a u de x y1 x y sus respectivas derivadas en la ecuación diferencial original. Al realizar esta sustitución y simplificar las ecuaciones de segundo orden para que se transforme en una ecuación de primer orden, ¿sí? Para la variable w igual a u', lo que facilita enormemente su integración. Este método es especialmente útil cuando los coeficientes de la ecuación no son constantes, proporcionando una herramienta analítica poderosa para modelar fenómenos físicos donde una de las soluciones es evidente por inspección o por otros métodos previos. Para la fórmula de reducción, mediante el cálculo del Wroskiano, se obtiene la fórmula general del tipo y2 igual a y1 por la integral de la división, vamos a decir, de e menos la e elevado a la menos la integral de p de x sobre y2, más bien y1 al cuadrado. Aquí, si se dan cuenta, estamos eliminando ya, dejando de un lado el y2 y todo claro en función de dx, ¿ok? Donde p de x es el coeficiente de la forma estándar. Esto fue analizado y publicado por Sill en el 2018. Esto lo vamos a entender más en un ejemplo, claro. Los coeficientes indeterminados, el método para resolver la ecuación diferencial ordinaria lineales no homogéneas, a y más b y más cy igual a g de x. Recuerden que es no homogénea porque es igual a g de x. Si fuera igual a 0, entonces tendríamos una ecuación diferencial ordinaria homogénea. Pero como es igual a una función distinta g de x, entonces ya no es homogénea. La solución general de este tipo sería y igual a yc más yp, donde yp es la solución particular, ¿sí? Es una solución conocida. Esto fue analizado y publicado por Boyce en el 2012. Ahora, el método del anulador
utilizamos operadores diferenciales como D para anular la función g de x. El ejemplo, si g de x es igual a e a la 2x, el operador anulador es d menos 2. Entonces, esto fue analizado y publicado por SIL 2018 para anular precisamente g de x y convertirlo en una función homogénea, en una ecuación diferencial ordinaria homogénea. Las aplicaciones en computación, las señales oscilatorias en relojes del CPU, cristales de cuarzo, por ejemplo, se modelan con ecuaciones diferenciales ordinarias no homogéneas. El forcing function es el voltaje de entrada, ¿sí? Y esto fue analizado y publicado por Smith en el 2020. Este ejercicio que vamos a desarrollar ahora para poder ver esta solución, planteada, incluso programada, consiste en una simulación numérica de un sistema físico clásico, o sea, el oscilador armónico amortiguado bajo la influencia de una fuerza de excitación externa periódica. Matemáticamente, esto se traduce en una ecuación diferencial ordinaria, EDO, lineal de segundo orden, con coeficientes constantes. La presencia del término f de t igual a 10 por el seno de 3t introduce una entrada senoidal que obliga al sistema a oscilar, permitiendo observar cómo interactúan las propiedades intrínsecas del objeto, la masa, la rigidez del resorte y la fricción. O sea, estamos hablando de un ejercicio aplicado sobre el esfuerzo de un resorte con la energía suministrada exteriormente. Para los alumnos de ecuaciones diferenciales, el objetivo primordial es visualizar la transición entre la solución transitoria causada por las condiciones iniciales y el amortiguamiento, y la solución en estado estable, dominada por la fuerza externa. La trascendencia de esta práctica radica en que permite a los estudiantes validar la teoría de coeficientes indeterminados y el concepto de resonancia, transformando símbolos abstractos en una representación dinámica y tangible que es la base del diseño de estructuras, puentes y sistemas de suspensión automotriz. De hecho, por ejemplo, un puente soporta una vibración constante por el paso de los vehículos. Imaginen ustedes que tuviéramos una resonancia por esa vibración generada que tienen que soportar las varillas. Si no tuvieran un amortiguamiento, entonces esa vibración podría tender a infinito y desbarataría el puente. Por eso es importante que se tenga un amortiguamiento para que se evite que esta vibración pueda ser destructiva. Ese es un ejemplo, no solo es ese. Imaginen ustedes que en un sistema de suspensión automotriz no se tuviera un amortiguamiento del movimiento del resorte, sino que tendiera a infinito. Entonces esa vibración, ¿sí? Sería que provocaría que el coche fuera brincando, ¿no? Por aquí tenemos un comentario del compañero Juan Javier que nos dice: esa vibración podría ser de las micros que frenan y se sienten hasta el forno de vibrar las ventanas. Sí, es parte de esto que estoy mencionando precisamente, porque los amortiguadores ya no sirven, y entonces lo único que está amortiguando el brinco son los resortes, y entonces generan un brinco continuo que hace una vibración bastante fuerte, y eso provoca un problema. Incluso
repito, cuando esa vibración no tiene un amortiguamiento, o sea, no va desapareciendo como lo vimos en la presentación, la clase pasada, tiende a incrementarse esa vibración, incluso puede ser dañina y destructiva para los diferentes materiales que soportan la misma. Por eso es tan importante estos estudios que estamos viendo de las vibraciones precisamente que estamos trabajando en estos sobre estos esquemas de resortes, ¿ok? Ahora, el desarrollo del script se plantea mediante la integración numérica utilizando el método ODEINT. Recuerden que en Python tenemos la librería ODEINT que nos permite integrar. Este ODEINT es parte de la librería SCPy que precisamente nos permite generar los cálculos de ingeniería. Esto es, ODEINT significa integración de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es parte de la librería SCPy que nos permite generar esa integración de las mismas y trabajar con ellas de una manera directa. ¿Ok? Se define entonces un sistema de dos ecuaciones de primer orden para representar la aceleración y la velocidad. El programa no solo resuelve la ecuación, sino que genera un análisis comparativo de cómo la posición cambia en el tiempo, presentando los datos de forma tabular para su inspección técnica y gráfica para su interpretación física, facilitando así una comprensión profunda del fenómeno de amortiguamiento, lo que venía comentándoles precisamente. Vamos entonces a comenzar a analizar las secciones del script de Python. La sección 1, título y explicación del contexto. Esta sección establece el marco teórico y la identidad del programa, definiendo claramente que el propósito de modelar un sistema físico de segundo orden mediante una ecuación diferencial ordinaria funciona como la carátula intelectual del script, donde se detalla que el fenómeno a simular es la interacción entre la masa del resorte, el amortiguamiento y la fuerza externa periódica, con una función del tipo f de t igual a 10 seno de 3t. Esto recuerden que lo vimos también en la clase pasada cuando vimos el efecto de amortiguamiento y cómo variaba cuando yo cambiaba el tiempo de las interacciones para el resorte. Bueno, aquí también, en este caso estaba viéndolo para el sistema de pasteurización, o sea, el movimiento oscilatorio en el sistema de pasteurización de leche. Ahorita estamos viéndolo en un sistema de regulación del movimiento de un resorte. Ahora, en la sección 2 tenemos que preparar las librerías y el entorno que requerimos para que se pueda ejecutar el código de Python. En esta etapa se configura el ecosistema de trabajo mediante la gestión estricta de dependencias, asegurando que el intérprete de Python cuente con las herramientas necesarias como NumPy para cálculos vectoriales, SCPy para la integración numérica, Matplotlib para la visualización gráfica. El protocolo incluye la desinstalación y reinstalación de las librerías para garantizar un entorno limpio, libre de conflictos de versiones que pudieran comprometer la precisión de los resultados. Para la sección 3, que es el dataset basado en un conjunto de datos necesarios para la prueba del proyecto que tenemos, aquí se declaran las variables físicas y los parámetros de control que alimentarán el modelo utilizando datos planteados para fines académicos que simulan un escenario de ingeniería real.
se definen las constantes de la masa n, el amortiguamiento beta, la rigidez K, la rigidez del resorte, junto con las condiciones iniciales del sistema, estructurando así el conjunto de datos que permitirá la verificación de las soluciones particulares y generales. En la sección 4, la lógica de optimización explicada. Esta sección constituye el núcleo matemático del programa, donde se implementa el algoritmo de resolución mediante la transformación de las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden en un sistema de ecuaciones de primer orden. La lógica de se optimiza más bien para que el integrador numérico pueda procesar los cambios instantáneos en la posición y velocidad del sistema, integrando la fuerza externa sinusoidal o senoidal en cada paso del tiempo para reflejar el comportamiento dinámico del oscilador, o sea, cómo oscila el resorte con respecto al tiempo. En la sección 5, los resultados tabulares explicados a detalle, se realiza la extracción y organización de los datos numéricos crudos en una estructura tabular clara, permitiendo una inspección detallada de cómo evolucionan las variables de estado en intervalos de tiempo específicos. Esta representación escrita es fundamental para la validación técnica, ya que permite al analista verificar valores puntuales de desplazamiento y velocidad antes de proceder a su interpretación visual, o sea, los datos específicos reales en cada punto del sistema. La sección 6 es la representación gráfico-visual de los resultados explicados aquí, y de la manera que en esta fase se transforman los datos tabulares en una gráfica. Esto es con índole didáctico, no es necesario, pero es por didáctica, que ilustra la trayectoria del sistema, facilitando la identificación visual de conceptos como el régimen transitorio y el estado estable. La visualización entonces permite observar cómo el amortiguamiento disipa la energía inicial hasta que el sistema sincroniza su movimiento como la frecuencia de la fuerza externa, haciendo tangible la abstracción matemática de la ecuación. En la sección 7 es el reporte y conclusión de la explicación detallada de la ejecución del código. Es una estructura didáctica. Esta sección ofrece precisamente una síntesis reflexiva de los hallazgos, comparando el comportamiento observado con la teoría de las ecuaciones diferenciales para confirmar la validez del modelo. Se concluye que la alternativa de la integración numérica es la más eficiente para este tipo de sistemas forzados, cerrando con la premisa ética de que la tecnología debe ser guiada siempre por la estrategia y por un propósito humano claro. En la sección 8 tenemos la ejecución del programa principal. Es el punto de entrada lógico, ¿sí?, conocido como main, o sea, el programa principal del script, encargado de coordinar la secuencia de ejecución de todas las secciones anteriores de manera ordenada y eficiente. Su función es disparar los procesos de cálculo y visualización solo cuando el programa es invocado directamente, asegurando que el desarrollo sea modular, profesional y esté alineado con las mejores prácticas de la ingeniería de software. Cuando nosotros ejecutamos este
script, tenemos un reporte tabular que es la primera parte de la ejecución del script de Python, y esto nos va a presentar precisamente los datos que nos van a mostrar, en este caso, el tiempo, la posición y la velocidad. Esto es del movimiento del resorte. Antes de pasar a la explicación de esta parte de la ejecución del código, vamos a ver cómo funciona el código directamente. Para eso vamos a entrar al Visual Studio Code, vamos a abrir el archivo, ¿sí? El archivo se llama 2.2 a 2.3 Simulación Dinámica de Sistemas Masa Resorte Amortiguado Forzado. Entonces vamos a buscar por aquí en cursos, ecuaciones diferenciales y 2026A, ejercicios de Python, y por aquí tenemos 2.2 a 2.3, simulación dinámica del sistema de masa resorte amortiguado forzado. Este es el que estamos buscando, y entonces aquí tenemos el código en las 8 secciones que acabamos de explicar. Vamos a ejecutar este código y observemos cuál es el resultado que nos arroja. Entonces, la primera parte sabemos que va a estar primero revisando la librería, segundo generando el reporte tabular de los datos que se están formando aquí precisamente en el dataset. Entonces aquí tenemos la importación de librerías, ¿sí? Aquí tenemos precisamente la generación del dataset con los datos que se le están proporcionando al sistema. Para poder generar esta gráfica, que quede claro que estamos trabajando con 600 puntos. O sea, aquí nada más estamos viendo 10 puntitos, pero en realidad, o sea, 10 valores registrados, pero en realidad estamos generando una tabla de 600 valores para poder generar una gráfica de este tipo, porque si no, no se podrían ver esta forma curva característica de la oscilación. Esto es obvio, tenemos que generar muchos puntos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo cambiar el número de puntos aquí, pedirle, por ejemplo, que trabaje. Déjenme quitar de una vez esta, voy a cerrarla para que hagamos algunos cambios y podamos ver la diferencia. Le voy a pedir que trabaje nada más 100 puntos. Y entonces observemos qué es lo que ocurre cuando ejecuto. Vean que se ven las curvas feas, con picos, no se ven realmente bien formadas, se ven muy mal trazadas. Vamos a verlo incluso, déjenme quitar esto para que no nos estorbe, y vamos a verlo nada más con 10 puntos. Observemos qué es lo que hace el sistema cuando trabajo con 10 puntos. Pues me marca así porque no tengo más que esos puntos y sí sigue la línea, pero pues no se ve realmente esa oscilación. Pero ¿qué pasa si yo aquí en lugar de eso le pongo 1000 puntos? Entonces aquí obviamente esto lo puedo hacer porque está programado. Pero imagínense que tuviéramos que hacer los cálculos de 1000 puntos para poder después generar el gráfico. ¿Cuánto tiempo nos llevaría? Esa es la ventaja de un ejercicio como el que estamos haciendo de programación en Python, porque nos permite revisar múltiples repeticiones de un mismo ejercicio para poder tomar en cuenta. Lo que nosotros estábamos trabajando para este ejercicio eran 600 puntos. Lo regreso a los puntos que tenía, ¿sí? Y lo podemos ver directamente aquí ya con los 600 puntos que eran los que tenía. Estos son los puntos que está generando y que va desde el tiempo 0 hasta el tiempo 30. ¿Sí? También lo podemos cambiar, claro que sí. Yo aquí le puedo poner, por ejemplo, que vaya hasta el tiempo 50. No, 500 es demasiado. 50. Y observemos que la ejecución de este código nos da muchas más oscilaciones. ¿Ok? Bueno, esas oscilaciones son formadas precisamente por la valoración
numérica de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Sin embargo, pues creo que 30 está muy bien, porque de otro modo sería mucho, ¿no? Ahora, aquí el amortiguamiento que estamos trabajando es 0.5. Imagínense que yo le digo 0.2. Entonces, observemos qué ocurre cuando le cambio ese amortiguamiento. Se hace mucho más disparado, factores raros que genera por ese amortiguamiento tan bajo. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí le digo que se ponga en 0.9? Entonces resulta que el amortiguamiento que va a estar generando lo hace mucho más parejo, ¿sí? El amortiguamiento que estamos buscando es que cambie el 50% en cada valor y por tanto estamos trabajando el 0.5, ¿ok? Ahora, con respecto a la constante del resorte, ¿sí? O sea, la dureza del resorte, estamos trabajando a 3 newtons por metro. ¿Qué pasa? Bueno, voy a correrlo así para que lo vean y podamos recordarlo y compararlo. Así está trabajando a 3 newtons por metro. Esta es la gráfica que estábamos trabajando desde un principio. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo aquí, para que se vea, 10 newtons por metro? Es una rigidez mucho mayor del resorte. Observen entonces que ya no hay tantas variaciones, ¿sí? Y vamos, es fuertísimo el resorte. Y vean que más que tender a desaparecer, se conserva o crece, porque tiene una dureza muy grande. Entonces, estos son precisamente los efectos que va a generar la fuerza del resorte, la dureza del resorte en newtons por metro. Y bueno, aquí regresamos al proyecto original que teníamos, que es el que está explicado en el proyecto. Bueno, aquí tenemos entonces esta estructura que va amortiguándose, sí, levemente, pero se va haciendo pequeña. Y decíamos que si aumentábamos nosotros los newtons, o sea, la dureza del resorte, entonces se hacía más grande estas oscilaciones. ¿Vale? Muy bien, vamos entonces a regresar a la presentación. Esta diapositiva presenta el reporte tabular derivado de la ejecución de un script de Python diseñado para la simulación dinámica de un sistema masa-resorte amortiguado forzado. En la imagen se observa una consola de comandos que despliega los primeros 10 registros de un dataset generado mediante integración numérica. Donde se relacionan 3 variables fundamentales: el tiempo, la posición y la velocidad. Estos datos numéricos permiten validar con rigor matemático el comportamiento inicial del sistema desde el reposo tiempo cero, mostrado como un desplazamiento, y la rapidez, que aumentan progresivamente bajo la influencia de una fuerza externa periódica, sirviendo como evidencia empírica de la solución de la ecuación diferencial antes de su interpretación gráfica. Después nos muestra esta interpretación gráfica, que es la que vimos, que estuvimos modificando precisamente, y resulta que la gráfica resultante de la ecuación del script ilustra la evolución dinámica del sistema, donde se aprecia claramente la interacción entre la respuesta natural del oscilador y la excitación provocada por la fuerza extrema F de t igual a 10 seno de 3t. En el tramo inicial del eje temporal se observa el comportamiento transitorio caracterizado por una oscilación cuya amplitud es influenciada por las condiciones iniciales de amortiguamiento. Sin embargo, conforme el tiempo avanza, esta
este componente desaparece debido a la disipación de energía, dando paso al estado estable. En esta etapa final, la curva de posición se estabiliza en una oscilación senoidal pura que mantiene la misma frecuencia angular de la fuerza de entrada, permitiendo a los alumnos visualizar de manera didáctica cómo el sistema termina sintonizándose con el agente externo tras superar su inercia inicial. O sea, al principio varía y después ya se estabiliza porque tiene la misma fuerza interactuando con el resorte, como si lo estuviera haciendo que subiera y bajara y estuviera aplicando la misma fuerza todo el tiempo. Ahora, en esta última parte de la ejecución del código de Python, que es la conclusión académica, que nos dice, los datos utilizados son del tipo planteado, teóricos para la validación de las ecuaciones diferenciales ordinarias. 2. Se observa que la amplitud de oscilación se estabiliza tras decaer la solución homogénea. 3. La frecuencia de la respuesta final coincide con la frecuencia de la fuerza externa, o sea, 3 radianes por segundo, que es la fuerza que se está aplicando constantemente. La simulación finalizada exitosamente para el curso de ecuaciones diferenciales, o sea, hasta ahí todo funcionó perfectamente y por eso me lo está reportando. Aquí se establecen 3 puntos fundamentales. Primero, se aclara que los datos son de carácter teórico y planteados específicamente para la validación de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, y se confirma el decaimiento de la solución homogénea transitoria en favor de una amplitud estable. Y tercero, se verifica que la frecuencia de respuesta del sistema se sincroniza finalmente con la frecuencia de la fuerza externa de 3 radianes por segundo. Este cierre técnico valida precisamente el cumplimiento de los objetivos de la práctica, demostrando que la integración numérica es una herramienta precisa para observar la transición hacia el estado estacionario de sistemas físicos forzados, o sea, gracias a la fuerza que se está aplicando constantemente de 3 radianes por segundo. El análisis del script desarrollado permite entonces comprender la estrecha relación entre la modelación matemática teórica y la simulación computacional aplicada a la ingeniería. A continuación, entonces, vamos a presentar un desglose analítico y conclusión técnica de esta práctica. Primero, el análisis técnico de la simulación, el rigor metodológico, el uso de una estructura de 8 secciones, no es solo un requisito organizativo, sino una garantía de trazabilidad y reproducibilidad. O sea, ayuda a que cada uno de los estudiantes pueda volver a generar este ejercicio y que funcione correctamente, porque también les comento, siempre cuando trato de usar la IA para la generación de código, me repite todo el tiempo que la estructura que yo utilizo para, por ejemplo, la sección 2, que corresponde a la revisión de las librerías para la ejecución limpia de los procesos, es innecesaria y está en contra de esta estructura
También que la primera parte en donde estoy, planteando el título y el contexto del desarrollo, pues también lo considero innecesario. Que la sección 8, en donde estoy planteando el orden de ejecución, como ya está estructurado, lo considera innecesario. Obviamente, ¿por qué? Porque, vamos, a mí lo que me importa es que estos códigos estén alineados a un proceso didáctico, un proceso educativo, porque para eso fueron creados. Por eso es que agrego esas estructuras, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas necesarias? Por ejemplo, también el dataset me dice por qué no utilizar los datos reales, porque no los tenemos. Y entonces lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo en todos los ejercicios, es generando un dataset, o sea, un conjunto de datos de generación aleatoria, para que podamos tener ese conjunto de datos como ejemplos de ejercicio. Al separar la configuración del entorno, la definición del dataset y la lógica de la optimización, se asegura que cualquier error pueda ser aislado y corregido sin comprometer la integridad de la solución diferencial. La dualidad de la solución. El código logra capturar entonces el fenómeno físico donde la solución homogénea, YC, que depende de las condiciones iniciales, se disipa debido al término de amortiguamiento beta, lo que sobrevive y se observa en el reporte tabular y en la gráfica. Es la solución particular del tipo YP, dictada por la fuerza externa de 10 seno de 3T. La validación de frecuencia. Un punto crítico del análisis es la comprobación de que el sistema, tras el periodo transitorio, oscila exactamente a la frecuencia de entrada, 3 radianes por segundo. Esto demuestra que el script resuelve correctamente la respuesta en estado estable, fundamental para entender conceptos como la resonancia y el desfase. Como conclusión general, podemos decir que la implementación de este script demuestra que la programación de Python es una extensión natural del cálculo diferencial y la capacidad de transformar una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en un sistema de primer orden para su integración numérica, y permite al estudiante pasar de la resolución algebraica pasiva a la experimentación activa. La principal alternativa encontrada por la ejecución del código es el uso de métodos de integración de paso de variable, como los que se utilizan en el ODEINT, que es la parte de la librería de CIPY que permite generar esta integración, los cuales ofrecen una precisión superior en comparación con métodos manuales o aproximaciones lineales simples cuando se trabaja con fuerzas variables. En definitiva, esta práctica refuerza que el ámbito profesional, el dominio de las ecuaciones diferenciales, debe ir acompañado de herramientas tecnológicas que permitan predecir el comportamiento de los sistemas complejos bajo condiciones variables. En la actualidad, tratar de resolver un sistema de este tipo de una manera manual sería cansado, obsoleto y casi imposible en tiempo, porque se llevaría muchísimo tiempo para hacer los cálculos. Imagínense 600 cálculos o 1000 cálculos, pues sería muy absorbente. La reflexión final. Como hemos establecido a lo largo del desarrollo, la capacidad de cómputo nos permite alcanzar soluciones precisas y visualmente claras. Sin embargo, es el criterio del profesional
el que interpreta estos datos. La tecnología es el motor, pero la ética y la estrategia son el timón, como siempre. El análisis de datos actuales. El 85% de los algoritmos de control industrial utilizan modelos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Esto fue analizado y publicado en la IEEE del 2025. El SCP resuelve estas ecuaciones 10.000 veces más rápido que hace una década. O sea, hace una década podíamos resolver una ecuación y con la tecnología que teníamos, mientras que ahorita podemos resolver en ese mismo tiempo 10.000 veces la ecuación. Esa es la diferencia. El desarrollo profesional como ingeniero en computación, dominar las ecuaciones diferenciales ordinarias, te permite crear simuladores de físicas, de videojuegos, por ejemplo, y también optimizar arquitecturas de machine learning, o sea, de aprendizaje de máquina, dinámico, que varía con respecto al tiempo. Esto fue analizado y publicado por Goodfellow y sus colaboradores en el 2016. Como actividad reflexiva podemos ver como tema de investigación cómo aplicarían la reducción de orden si el coeficiente de fricción de nuestro programa en Python cambiara con la temperatura. Tendríamos que meter entonces un factor que se agregue a la ecuación y que tenga que ver con la variación de esa temperatura. Si aumenta la temperatura, ¿qué pasaría con el efecto sobre el resorte? Y si disminuye, lo mismo, la pregunta queda en el aire. Discutan en grupos y comenten en el video. Como resumen de la sesión, podemos decir que la reducción de orden usa Y1 para hallar Y2. El coeficiente y los coeficientes indeterminados resuelven las ecuaciones diferenciales ordinarias no homogéneas. Python es la clave para visualizar respuestas transitorias y estables. Como conclusiones, podemos decir que las matemáticas no son solo teoría, son el motor de software moderno. La habilidad de traducir un modelo de segundo orden a código es el sello del ingeniero de élite. Y esto, bueno, lo podemos ver y yo se los publico en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Gracias por su atención. Recuerden, yo les recomiendo Polimatiza tu mente. El universo del conocimiento a tu alcance. Debes de conocer múltiples áreas de la ciencia para poder hacer frente a todos los desafíos que se vienen, sobre todo ahora con la incorporación de la inteligencia artificial en todas las áreas del profesionalismo y sobre todo en ingeniería en computación. No olviden, si no se han suscrito, suscribirse al canal. Si pueden, darle like a los videos que ahí están publicados y compartir con sus contactos para que nos ayuden a que crezca ese canal. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Estas son las referencias web utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Y estas son las referencias de las imágenes utilizadas para el desarrollo también de esta presentación. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.